desde que yo estoy en política, y ya han pasado algunos años, yo he podido ser testigo de pocos momentos donde se ha logrado materializar un consenso unánime de todas las fuerzas políticas. Y yo creo que el caso de la lucha de Tallabó Encarnación en Peñuela logró cristalizar una lucha que aglutinó independentistas, estadistas, populares, no afiliados, en un reclamo justo por la salud y el bienestar general, no solo de los residentes de Tallabó Encarnación, no solo de los residentes de Peñuela, sino habiendo sido ellos víctimas históricas de ser utilizados como lugar de desecho tóxico, habiendo estado ubicado allí en su momento la refinería Corco, habiendo vivido en carne propia los efectos a la salud, al ambiente que eso produjo, levantaron una vez más su voz de protesta en defensa de todo Puerto Rico para evitar el envenenamiento de nuestra juventud, de nuevas generaciones, con lo que es el depósito tóxico y el uso de las cenizas producto de la quema de carbón. Y ese consenso se cristalizó a fines del año pasado de una manera muy dramática. Incluso manifestantes fueron arrestados. Una de ellas, la senadora entonces del partido al que represento aquí, María de Lourdes Santiago, pero también Felo Martínez, presidente del Partido Nuevo Progresista en Peñuela. Otras personas militantes, pero no partidistas, líderes comunitarios, personas vinculadas al Partido Popular colaboraron de otras formas, como lo hizo el alcalde del Partido Popular en Peñuela. Y eso hizo que el gobernador de Puerto Rico se comprometiera a que se iba a adoptar una política pública para prohibir el depósito y uso de las cenizas tóxicas. Comenzando el cuatrenio, un nuevo gobierno, nuevos bríos, nuevo ímpetu. Se aprobaron no una, no dos, 3 medidas legislativas de todos los que estamos aquí representando distintas tendencias políticas. Del PNP, se hicieron coautores del Partido Popular el proyecto del Senado 128, que era el mío, al igual que el senador Nelson Cruz, el senador Veridiel, junto al independiente Vargas Vidot, y la medida que estamos viendo hoy del compañero Larry Selhammer, que debo decir que ha sido consistente en su reclamo y los planteamientos que haré no son a su persona, sino al producto final de un proyecto que él ha reconocido que no es el proyecto que él originalmente había presentado. Desafortunadamente, las enmiendas que sufrió el proyecto, desde mi perspectiva, no los puedo apoyar. Cuando se me dijo que el proyecto que se aprobaría era el del senador Selhammer, yo dije, aunque no es exactamente el que yo presenté, por ejemplo, el que yo presenté disponía para un periodo de transición del fin de la generación de energía eléctrica por medio de la quema de carbón, una vez se finalizara el periodo del contrato en el 2027 con la AES en la planta de Guayama, y que hubiese un periodo de transición ordenado. De hecho, aquí compareció el director de Desarrollo Económico diciendo incluso que él prefería un proceso para comenzar esa transición en un periodo más corto del que proponía mi proyecto. Pero el proyecto del senador Selhammer no tenía esa parte. No tenía tampoco el programa de monitoreo continuo con respecto al efecto en las vías de agua subterránea. Pero estaba bien, era un paso de avance. Y tampoco contenía el proyecto del compañero la posibilidad del uso de la ceniza como agregado para la construcción. Pero yo dije, en esa batalla, ese proyecto al menos constituye un paso porque prohíbe el depósito y el uso de la ceniza de carbón o de la ceniza producto de la quema del carbón.
Y creo que ese reclamo recogía ese ambiente tripartita pocas veces visto, que incluso llevó a personas de los 3 partidos políticos, personas no afiliadas, a ser arrestadas en el proceso a fin de año pasado, pero que recogía ese espíritu. Pero con las enmiendas que se han hecho en sala, ese proyecto se ha reducido a cenizas. Con las enmiendas, particularmente la de la página 7, en su línea 12, en su línea 15 y en su línea 14, sobre depósito y disposición para uso, entre comillas, comercial beneficioso, eso abre la puerta para que parte de ese producto de ceniza, como ha estado proponiendo AES, la empresa que quiere continuar lucrándose de la producción de las cenizas por la quema de carbón, se puede utilizar para relleno en la construcción de urbanizaciones, cosa que se ha hecho en el pasado y se ha señalado. Se puede utilizar como relleno para, como ha dicho la EPA, incluso para terreno agrícola, para nivelarlo. Se puede utilizar para lo que en su momento se propuso desarrollo de material de construcción tipo gypsum board. Es decir, estamos diciendo no se pueden depositar en los vertederos, pero se puede usar el producto con otros fines, lo sacamos de los vertederos para las salas de sus casas, para el patio de su residencia. Esa no puede ser la salida. La ganancia del proyecto 81 en su momento y que se elimina hoy, su página 6, línea 14, elimina el lenguaje depósito en terrenos y elimina y uso de materiales resultantes. Es decir, que se puede utilizar el material resultante para la construcción. No lo tendremos en los vertederos, pero lo tendremos en las paredes de las habitaciones de nuestra familia, de nuestros hijos, particularmente de las personas más pobres que menos dinero tienen para adquirir propiedades residenciales, que comprarán las más baratas, producida su construcción con material más barato, que es el más tóxico, el más peligroso. Es decir, la enmienda que se ha producido sobre ese llamado uso beneficioso es una contradicción en términos de lo que representa la ceniza producto de la quema de carbón. Se puede utilizar incluso como en los mismos vertederos, como parte de la mezcla líquida que se utiliza en muchos casos en esos vertederos para salir de lo que es parte del residuo y de la basura que se deposita en esos vertederos. Ya no como ceniza, como presentó el propio senador Seilhammer, del fly ash, del polvo fugitivo, sino ya como un producto final sólido que se deposita en algún vertedero. Así que, señor presidente, yo no puedo avalar con mi voto lo que ha resultado ahora el esparcimiento de la ceniza no solo en vertederos, sino en todo lugar donde se pueda utilizar este resultado de la ceniza como parte de la quema de carbón para beneficio y lucro de la empresa. Y ahí vamos a lo que vamos. La quema de carbón es un negocio. No le quepa duda a nadie. Tan beneficioso es ese negocio y lucrativo que, como bien describió el senador Seilhammer, en enero, recién radicados los proyectos, 2 congresistas, nada que ver con Puerto Rico, le escribieron a la comisionada residente y le escribieron al gobernador de Puerto Rico solicitando que detuviera toda legislación con efecto sobre el uso de ceniza o su depósito en Puerto Rico. ¿Y cuál era el interés súbito de estos representantes? Salvo que son representantes en un área cuya economía principalmente depende de la adquisición del carbón por medio de minas de carbón. El dinero de los empresarios de las minas de carbón movió a esos congresistas. Aquí en Puerto Rico hay una empresa, y AES, tiene una planta en Guayama. ¿Qué daño ha causado en Guayama? ¿Qué protestas ha generado en Guayama? ¿Qué repudio ha generado en Guayama?
señalamientos ha generado en Guayama. Y que en la quema de carbón para producir energía produce ceniza. Pues en la descripción correcta que hizo el vicepresidente del Senado, en el contrato original AES tenía la obligación de sacar esas cenizas de Puerto Rico porque se sabía que eran dañinas. Después, como también correctamente describió el vicepresidente, se dieron una serie de pocas vergüenzas a puerta cerrada que produjeron una enmienda que nadie ha podido explicar, pero que cuya mano oscura nosotros podemos, sin evidencia ni la más mínima duda, saber de dónde venía. Se enmendó ese contrato, ya la ceniza no había que sacarla, había que buscar dónde depositarla. Y comenzaron a depositarse en vertederos donde se aprobó legislación municipal para prohibir que se llevara a cabo el depósito en esos vertederos. Pero continuó entonces la empresa peleando con el poder del dinero y pretendía entrar los camiones en violación a esa ordenanza y acudió a los tribunales. Y los tribunales en Puerto Rico le fallaron en contra en una determinación valiente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Sin embargo, en ese foro no tuvieron éxito, fueron al foro federal. En el foro federal sí se estableció por vía de una determinación apelativa el que podían depositar la ceniza porque lo que prevalecía era que el gobierno tenía que establecer política pública. Y ahí estamos hoy. El que la política pública que hubiese prohibido el depósito y el uso de cenizas de carbón hoy se limita a depósitos dentro de un carácter muy limitado, pero que mantiene la válvula abierta para que las cenizas como quiera ahora no solo que lleguen a los vertederos como producto final de su elaboración para otros fines, sino que además no se queda en el vertedero, sino que puede llegar a las salas y las habitaciones de todos los hogares en Puerto Rico. Tremendo. Este proyecto, señor presidente, con las enmiendas presentadas en sala, insisto, porque no sería yo justo si no insistiera que esto no va dirigido a mi planteamiento, señaló el senador Sergio Hammer, pero sé que ha habido fuerzas externas a este proceso que han llevado a que se apruebe ese lenguaje, se adopte ese lenguaje, entre comillas, uso comercial beneficioso. Como le dije a los que depusieron a nombre de la empresa AES, son maestros en la manipulación del lenguaje, son capaces de llamar un puño en el rostro caricias de impacto, con tal de que no se oiga tan feo. Y entonces aquí estamos diciendo, las cenizas son malas, las cenizas son venenosas, afectan la salud. No puede utilizarse sus residuos en depósitos en vertederos, pero sí pueden usarse con otros fines que pueden terminar en las residencias, habitaciones y en las casas de todos nosotros. Y de nuevo, insisto, de los más pobres, que son los que pagan el agregado, que al final produce viviendas de más bajo costo, porque es más barato, porque es producto de tóxico. Este proyecto, señor presidente, no puede tener el apoyo no solo de este servidor, que ya presentó una legislación y que ya este proyecto se desnaturalizó en sus objetivos originales, pero acabo de conversar hace un rato con quienes han sido militantes de primera fila en Peñuelas y me han dicho que estuvieron dispuestos al lenguaje original del proyecto que se había radicado por varios legisladores. Señor senador, sí, señor. Perdone que yo le interrumpa. Le quedan apenas 30 segundos. El reglamento me autoriza, si usted necesita tiempo adicional, concedérselo. ¿Necesita tiempo adicional? No creo que necesita mucho adicional, pero sí. Vamos a concederle 5 minutos adicionales al compañero Dalmau Ramírez. Muchas gracias, señor presidente. He conversado con quienes están en primera fila, allí en Peñuelas, en Tallabó, Encarnación, y me han dicho que estuvieron dispuestos a apoyar los proyectos que se habían radicado sabiendo que había algunos con propósitos más ambiciosos, más cercanos a lo perfecto que ellos aspiraban, otros no tanto, pero apoyarlos todos.
Luego conversé con ellos en segunda instancia sobre el informe final del proyecto que se vería hoy en votación. Y aunque todavía tenían sus dudas porque dejaba unas puertas abiertas con el informe enmendado, estuvieron dispuestos a decir al menos se recogían aspiraciones generales. Pero al enterarse de las enmiendas que se han adoptado en sala, me han dicho que el proyecto no cumple con lo que ha sido su aspiración y además lo consideran un retroceso con los avances alcanzados. Así que, señor presidente, este turno lo consumo para nombre de esos que han estado dando esa batalla, no solo por Peñuela, no solo por Tallabón, Encarnación, por todos los municipios, que se verían amenazados aquellos que tienen vertederos y hoy con estas enmiendas aún más lejos, porque podría utilizarse como agregado incluso para construcción, carreteras, residencias, urbanizaciones, para mezclas con productos líquidos en vertederos también. A nombre de ellos, habré de votarle en contra a este proyecto. Señor presidente, muchas gracias por la deferencia del turno adicional. Corresponde el turno ahora al compañero senador